Imaginen un arma tan aterradora que casi nadie la vio jamás. Una máquina que generó paranoia en los cuarteles de la OTAN y sueños en los sueños de los generales. Los analistas occidentales temblaban solo de pensar en ella, atribuyendo a los soviéticos armadas fantásticas de 8.000 monstruos de acero, listos para arrasar Europa en cuestión de horas. Pero la verdad, oculta tras 7 sellos de secreto, resultó ser mucho más escalofriante y paradójica. Esta es la historia de un tanque fantasma, una máquina rodeada durante décadas por los rumores más descabellados, cuyo manual de operaciones estaba clasificado incluso para sus propias tripulaciones. Su diseño, nacido entre dolores y fracasos, se perfeccionaba apresuradamente, mientras sus primeros prototipos se desmoronaban en las pruebas bajo la mirada furiosa de la alta dirección. Sus tripulaciones se entrenaban para misiones suicidas, y los tanques pasaban años en las sombras esperando una orden que habría convertido un continente en cenizas. Revelaremos cómo el brutal bombardeo con cañones alemanes capturados casi entierra el proyecto, y por qué los ingenieros cambiaban desesperadamente el nombre de la máquina como quien se cambia de guantes, ocultando una serie de fracasos humillantes. Conocerán el vergonzoso secreto de las tripulaciones de 3 hombres en el corazón de Europa, y por qué estos monstruos nunca entraron en combate, convirtiéndose en instrumento de un único y sombrío gesto político. Esto no es un relato sobre la guerra, es la historia del mayor farol de la Guerra Fría, de una máquina que luchó solo en las mentes de sus enemigos y cumplió su misión sin disparar un solo tiro. Todos los hechos más impactantes, escandalosos y clasificados están por venir. No cambien de canal si quieren saber cómo nació y murió el último supertanque soviético, el verdadero fantasma de la Plaza Roja. En los cuarteles occidentales, donde se apilaban informes de inteligencia y fotografías aéreas, crecía un pánico silencioso a principios de los años 50. Cada desfile de noviembre en la Plaza Roja, Krasnaya Ploshchad, traía nuevos excertos para los analistas de la OTAN. Las fotografías, tomadas con gran riesgo, no mostraban solo maquinaria impresionante, revelaban algo fundamentalmente nuevo. Siluetas nítidas y angulosas de tanques pesados, cuya proyección frontal, compuesta de placas macizas inclinadas, desafiaba todos los cálculos balísticos conocidos. Estos gigantes de acero, pasando frente al mausoleo, Mavsoley, no se parecían ni a los diseños de preguerra, ni a los legendarios T-34, Tritsiat-Chitwierki. Su aspecto mismo era un mensaje, una declaración de poder. Los especialistas, armados con lupas y reglas, contaban frenéticamente los vehículos de combate en las columnas, intentando extrapolar lo visible a lo invisible. La matemática de la Guerra Fría era despiadada. Si desfilaron tantos aquí, ¿quiénes se esconden tras las altas vallas de las fábricas de los Urales y Siberia? La lógica sugería las conclusiones más sombrías. Así nació en los documentos secretos de la Alianza una cifra que empezó a migrar de informe en informe, inspirando un terror casi místico. 8.000. 8.000 tanques pesados de un nuevo tipo, con el nombre en clave T-10. 8.000 aplastadores de 50 toneladas, que según los pronósticos militares, debían convertirse en el ariete que atravesaría cualquier defensa en las primeras horas de un tercer conflicto mundial. Este fantasma, materializado solo en las películas de cámaras espías, se convirtió en el arma psicológica más poderosa, proyectando su sombra sobre todos los planes estratégicos de Occidente. Pero, ¿qué era la máquina real y no su imagen inflada hasta proporciones monstruosas en el espejo de los temores occidentales? ¿Quién era este gigante de acero honrado con el título del último tanque pesado del gran imperio? Casi lo demonizaron, atribuyéndole superpoderes y cantidades fantásticas.
Para disipar el mito y llegar a la verdad, necesitamos viajar en el tiempo, allá donde nació este proyecto, a finales de los años 40, cuando los ecos de la Gran Victoria, Velika y Apavieda aún no se habían apagado, pero el futuro se dibujaba en la niebla de una nueva carrera tecnológica. El ejército soviético entendía claramente, la era de estas máquinas se acababa. El enemigo potencial no se quedaba quieto y sus puños blindados se hacían cada vez más fuertes. El país necesitaba no solo un tanque nuevo, sino un nuevo argumento, un símbolo de invencibilidad capaz de inclinar la balanza estratégica con su sola existencia. La respuesta a este desafío ya maduraba en los planos y las tensas discusiones de las principales oficinas de diseño del país, donde comenzaba uno de los programas más complejos y ambiciosos en la historia de la construcción de tanques soviética. A finales de los años 40, el poderío industrial de la Unión Soviética, forjado en el crisol de la guerra, enfrentaba un nuevo desafío no menos complejo. Mientras las agencias de inteligencia occidentales construían teorías, los estrategas militares y diseñadores soviéticos resolvían una tarea puramente práctica. La enorme flota de tanques pesados que se habían distinguido en las batallas de la Gran Guerra Patriótica, Velikaya Otechestevenaya Vojna, estaba quedando moral y técnicamente obsoleta con cada nuevo informe sobre desarrollos extranjeros. Las máquinas de ayer, incluso las tan formidables como el IS-2, IS-2 y el IS-3, IS-3, ya no podían garantizar una superioridad aplastante. Se requería un nivel fundamentalmente diferente. El primer paso fue el tanque pesado experimental IS-7, un verdadero coloso de acero, impresionante por sus características, con blindaje capaz de resistir prácticamente cualquier proyectil de la época y el cañón más poderoso, era la cúspide del pensamiento ingenieril, pero sus parámetros fenomenales se convirtieron en su sentencia de muerte. Un peso que se acercaba a las 70 toneladas lo transformaba de vehículo de combate en un problema para las tropas de ingeniería. La mayoría de los puentes en Europa no lo soportarían y las carreteras tendrían que repararse después de cada marcha. Además, su diseño era increíblemente complejo, costoso y poco adecuado para la producción en masa en plazos ajustados. El ejército no necesitaba un supertanque único, sino un caballo de batalla confiable, tecnológicamente viable y críticamente importante, reproducible en grandes cantidades, capaz de convertirse en la base de nuevas formaciones de choque. Por eso, las especificaciones técnicas emitidas por la Dirección Principal Blindada, Glavnoye Brontankovnoye Upravlenie, eran precisas y concretas. La nueva máquina no debía superar el umbral de 50 toneladas, debía incorporar todas las soluciones más exitosas y probadas, ya ensayadas en metal. El concepto era inteligente y pragmático, tomar como base las unidades confiables y el tren de rodaje del pesado IS-4, aplicar el probado esquema de blindaje nariz de Lucio, Shuchinos, del IS-3, conocido por su destacada resistencia balística, y repensar creativamente algunos desarrollos innovadores audaces obtenidos durante el diseño del tan complicado IS-7. Este enfoque híbrido debía asegurar tanto altas cualidades de combate como relativa simplicidad en la producción. Al proyecto se le asignó el código de fábrica Objeto 730, Object 730, y la designación inicial IS-5, IS-PIAT. Sin embargo, implementar una tarea tan ambiciosa requería un esquema organizativo no convencional. El liderazgo del trabajo se confió no a la oficina de diseño de la planta de Chelyabinsk, donde se planeaba la producción serie, sino al diseñador jefe de la planta Kirov de Leningrado, Leningradsky Kirovsky Zavod, Yosif Yakovlevich Kotin. Esta decisión era profundamente estratégica. Debía asegurar el trabajo más coordinado posible entre dos grandes industriales,
Chelyabinsk, con su increíble capacidad productiva y experiencia en producción masa, y Leningrado, donde se concentraba el mejor personal de ingeniería y diseño del país, capaz de trabajo proyectal fino. Para reforzar al equipo de los Urales, más de 40 especialistas líderes fueron transferidos de Leningrado a Chelyabinsk. Gracias al uso de componentes y conjuntos ya listos y probados, el trabajo avanzó a velocidad asombrosa. Para abril de 1949 estaba listo un conjunto completo de documentación preliminar, y en mayo de ese año, en uno de los talleres de montaje, ante representantes de una comisión conjunta del Ministerio de Construcción de Maquinaria de Transporte, Ministerstwo Transportnowo Maszynostrojenie, y de las Fuerzas Armadas, apareció un impresionante modelo de madera a escala real del futuro tanque. Los miembros de la comisión, entre ellos veteranos del frente experimentados e ingenieros, dieron vueltas durante horas alrededor de la maqueta, se subieron adentro, probaron las posiciones de la tripulación prevista, evaluando la comodidad de trabajar con los instrumentos y mecanismos. Los resultados de esta revisión eran alentadores. Había pocos comentarios serios. Parecía que el proyecto entraba confiadamente en la etapa de implementación, y ya en junio, la mayor parte de los planos de trabajo fueron a los talleres para preparar la fabricación de los primeros prototipos. Paralelamente, en Leningrado, se refinaban los conjuntos clave en bancos de pruebas especiales. El plan era ambicioso: ensamblar 3 tanques para pruebas estatales para agosto y otros 10 para pruebas de tropas para septiembre. Sin embargo, muy pronto los planes ideales en papel comenzaron a estrellarse contra la dura realidad de los talleres productivos, donde entraban en juego el factor humano, la escasez de materiales de calidad y la física obstinada de soluciones no probadas en metal. Los planes elaborados en cómodos despachos chocaron rápidamente con la dura realidad de los talleres. La industria soviética, aún no completamente convertida a los rieles de paz, luchaba con un pedido tan complejo y novedoso. En lugar de 3 máquinas para agosto, el primer prototipo del objeto 730 se logró ensamblar solo a mediados de septiembre de 1949. El segundo, con aún mayor dificultad, varios días después. La producción se estancaba. La escasez de componentes de calidad, problemas tecnológicos y la simple falta de experiencia con los nuevos planos cobraban su precio. Una de las dolencias más dolorosas de los primeros ejemplares fue una transmisión extremadamente poco confiable, que fallaba en los momentos más inoportunos, amenazando con descarrilar todo el programa. La información sobre los retrasos llegó a la alta dirección del país. La reacción fue dura pero pragmática. En lugar de investigaciones ruidosas, salió una nueva resolución el 15 de octubre, estableciendo nuevos plazos aún más estrictos. Se exigía a diseñadores y trabajadores de fábrica completar todas las pruebas de fábrica y estatales de 5 tanques para el 15 de julio de 1950 y, según sus resultados, realizar pruebas de tropas de otros 10. La presión era colosal. Las pruebas de fábrica comenzaron apenas las primeras 2 máquinas salieron de las líneas de montaje. De noviembre de 1949 a febrero de 1950, 2 ejemplares, conocidos por los números 311 Tri-Odin-Odin y 312 Tri-Odin-2, pasaron la dura escuela de los campos de pruebas invernales. Los condujeron por nieves profundas, los forzaron a superar obstáculos congelados, probaron el funcionamiento de los nuevos motores B12-5 o BDNANZ-5 de 700 caballos en heladas brutales. Los resultados fueron contradictorios. Mientras la transmisión y el armamento mostraron confiabilidad aceptable, el tren de rodaje constantemente daba sorpresas desagradables, y el compartimento de combate estrecho y la dificultad de reparación en campo provocaban quejas justificadas de los militares. Sin esperar mejoras, en Chelyabinsk ensamblaron 3 tanques experimentales más. Las pruebas continuaron con renovada fuerza en la primavera de 1950, ahora en 2 zonas climáticas diametralmente opuestas. Un grupo de máquinas batía el barro primaveral cerca de Leningrado, el otro levantaba mugres de polvo en los caminos abrasadores de Turquestán bajo el sol ardiente.
Y de nuevo, la comisión observaba tanto los puntos fuertes, la destacada durabilidad del casco, confirmada más tarde por un brutal bombardeo con cañones de varios calibres en el campo de pruebas de Kubinka, Poligón en Kubinka, como los débiles, problemas crónicos de confiabilidad. Parecía que la máquina estaba a un paso del fracaso. Sin embargo, a pesar de una impresionante lista de deficiencias, los militares veían un potencial colosal en el objeto 730. La comisión decidió fabricar un lote inicial de 50 máquinas en las que se trabajarían finalmente todos los comentarios. Era una oportunidad. Pero mientras los ingenieros introducían frenéticamente cambios en el diseño, intentando seguir el ritmo del calendario de pruebas, la máquina misma en los documentos comenzó su misteriosa transformación. Su designación cambiaba con envidiable regularidad, presagiando la aparición no solo de un tanque refinado, sino de toda una familia de nuevas modificaciones. Incluso antes de que el primer tanque de serie dejara el taller, su diseño estaba en un estado de perfeccionamiento continuo. Las designaciones cambiaban como guantes. El inicial IS-5 se convirtió en IS-8, IS-Bosem, luego en IS-9, IS-Deviat y finalmente en IS-10, IS-Desiat. Cada cambio de número en la documentación reflejaba toda una capa de cambios ingenieriles dirigidos a eliminar problemas iniciales y aumentar la efectividad de combate. Esta evolución interna concluyó el 28 de noviembre de 1953, cuando salió una resolución del Consejo de Ministros sobre la adopción de la máquina al servicio del ejército soviético bajo su designación final e histórica, T-10. Para entonces, Iosif Vissarionovich Stalin, en cuyo honor se nombraban tradicionalmente los tanques pesados, ya había fallecido, y la máquina más nueva quedó sin el nombre personal del líder, entrando en la historia bajo una estricta abreviatura. Sin embargo, la adopción al servicio no fue el final, sino la señal de partida para el principal salto cualitativo. Los ingenieros entendían perfectamente la deficiencia clave del T-10 base. Para disparar con precisión requería detenerse. Acertar a un objetivo en movimiento era solo por casualidad afortunada, lo que con una carga de munición miserable de 30 disparos reducía su efectividad a cero. Todo el destino posterior del tanque es una historia de lucha por la capacidad de conducir fuego preciso en movimiento. En el marco de 3 modernizaciones consecutivas desarrolladas por la Oficina de Diseño de Leningrado, Leningradskoye KB, se creó toda una línea, T-10A, T-10A, T-10B, T-10B y finalmente la corona del desarrollo, T-10M, T-10M. La principal innovación fue la estabilización del armamento en el plano vertical y complejos instrumentos de control de fuego Huracán y luego Grom, trueno, que estabilizaba el cañón también horizontalmente. El resultado superó las expectativas. Mientras el T-10 base acertaba desde el movimiento con probabilidad de alrededor del 1%, el T-10A alcanzó un indicador de 55-60%. Paralelamente, se perfeccionaban el motor, el equipo de navegación, se aumentaba el alcance. Así, mediante mejoras secuenciales, del crudo y problemático objeto 730 nació un pesado realmente formidable y moderno, capaz de realizar su potencia de fuego en combate. Pero si con la evolución técnica estaba más o menos claro, el destino de estas máquinas en las tropas permanecía envuelto en un velo de secreto, generando en Occidente los más fantásticos rumores. ¿Cómo sirvió realmente este gigante de acero y cuántos se construyeron realmente? El mito de los 8000 aplastadores estaba a punto de chocar con una realidad mucho más prosaica, pero no menos interesante, de la rutina del ejército. Contrario a los cálculos apocalípticos de los analistas de la OTAN, el número real de T-10 producidos en todas las modificaciones era un orden de magnitud menor que los míticos 8000.
Según datos autorizados, para mediados de los años 60, había en las tropas alrededor de 1.390 de estas máquinas, la mayoría de ellas T-10M mejorados. Estos tanques no se dispersaron por todo el ejército, sino que se concentraron en el puño de choque de formaciones de élite especialmente creadas, divisiones de tanques pesados. Según el organigrama, cada división debía tener exactamente 200 T-10. En total, durante 1957-1958, se formaron 8 divisiones similares, convirtiéndose en una especie de guardia pesada del ejército soviético. El servicio de estas máquinas desde el principio estuvo envuelto en un denso velo de secreto y determinado por su especialización estrecha pero terrible. Ruptura de las líneas fortificadas de defensa de la OTAN en las primeras horas de un gran conflicto. El entrenamiento de tripulaciones era una tarea de excepcional complejidad y se realizaba solo en una única institución educativa, la Escuela de Tanques de la Guardia de Ulyanovsk, Ulyanovskoye Guardeiskoye Tankovoye Uchilishe, y solo en uno de 3 batallones de cadetes. Esto creaba una escasez crónica de comandantes calificados y mecánicos conductores. En los grupos de fuerzas soviéticas en Alemania, en la punta de la posible confrontación, las tripulaciones del T-10 eran incluso reducidas, de 3 hombres, basándose en el cálculo de que al llegar a una posición de fuego preparada de antemano en la frontera, el mecánico conductor ayudaría a cargar el cañón, y no habría necesidad de retirarse o maniobrar. A cada tanque se le asignaba de antemano un sector de fuego, se le entregaban tarjetas de fuego con puntos de referencia calibrados. Incluso en ejercicios, cuando los comandantes y conductores eran transportados en automóviles por las rutas de avance previstas, vestían uniformes sin insignias, para mantener en secreto su pertenencia a estas unidades especiales. El manual de operaciones del tanque tenía clasificación secreto hasta 1974, cuando la máquina ya estaba irremediablemente obsoleta. Ni un solo T-10 fue suministrado jamás a aliados, ni participó en acciones combativas reales. Su guerra permaneció en el papel de mapas operativos y en el curso de ejercicios de campo de pruebas. Agosto de 1968 se convirtió para el T-10 en un momento de realización diferente a la planeada. En lugar de romper las zonas fortificadas de la OTAN, estos pesos pesados cumplieron una misión política. Sus cascos voluminosos y de bajo perfil, retumbando por los adoquines de Praga, servían no tanto como argumento militar, sino psicológico, encarnación visible e indiscutible de poder abrumador. Este episodio, conocido como Operación Danubio, se convirtió en el único caso en que el T-10 apareció en público como instrumento de presión de fuerza, demostrando al mundo no su táctica de combate, sino solo su impresionante masa estática. Después de este breve desfile, el valor estratégico de los tanques pesados especializados en los ojos del comando soviético comenzó a caer rápidamente. La amenaza de colisión global rápida, para la cual fueron creados, gradualmente retrocedía a segundo plano, cediendo lugar a escenarios más flexibles de conflictos locales. Los batallones de tanques pesados de las tropas fronterizas, Pogramvoyska, fueron disueltos para finales de 1976. Los T-10 mismos comenzaron un camino suave hacia las sombras. Primero fueron transferidos a regimientos de tanques de entrenamiento del Grupo de Fuerzas Soviéticas en Alemania, donde se usaban para entrenar mecánicos conductores, pero incluso allí su era fue corta. Pronto comenzó su retiro masivo a la URSS y transferencia al estado de reserva profunda. La mayor parte de estas máquinas fue a gigantescas bases de almacenamiento, desplegadas en el territorio de las repúblicas soviéticas de Bielorrusia y Ucrania. Aquí, lejos de las miradas, pasaban por conservación, se drenaban los fluidos técnicos, los componentes y anclajes se cubrían con compuestos especiales, las escochas se sellaban, los T-10 se convertían en reserva estratégica metálica,
en una armada dormida, en caso del estallido repentino de ese mismo gran conflicto para el que nacieron. Permanecían en filas como monumentos de una era pasada, esperando una orden que nunca llegaría. Sin embargo, el pensamiento militar mismo no se quedaba quieto. La aparición y proliferación masiva de nuevos tanques de batalla principales, como el T-64 y el T-72, que combinaban armamento poderoso, protección aceptable y mucho mejor movilidad, puso definitivamente fin al concepto del tanque pesado altamente especializado. ¿Para qué necesitar un gigante costoso y poco manejable si sus tareas puede resolverlas una máquina más universal y de producción masiva? Desde mediados de las zonas 80, el destino de los tanques pesados T-10, que habían esperado su hora durante décadas en bases de almacenamiento secretas, estaba definitivamente sellado. El cambio en la doctrina militar, el colapso del concepto de ruptura frontal de zonas fortificadas de múltiples kilómetros en la era nuclear, y sobre todo, la aparición y proliferación masiva de tanques de batalla principales de nueva generación, hicieron que mantener estos gigantes especializados fuera un lujo injustificable. La economía de la URSS y luego de Rusia ya no podía ni quería cargar con el peso de preservar estos mamuts de acero del pasado. Comenzó la eliminación sistemática e irreversible. Filas de máquinas poderosas pero inútiles se extendieron desde almacenes custodiados hasta puntos de desmantelamiento de metal. Sus torretas con potentes cañones de 122 milímetros, su blindaje frontal que una vez infundía terror en los analistas de la OTAN, ahora iban bajo la prensa y a hornos de hogar abierto para renacer como productos completamente diferentes y pacíficos. La era de los tanques pesados clásicos, cuya cúspide fue el T-10, se apagó silenciosamente, sin marcarse con una salva de despedida. Oficialmente, esta era se cerró el 23 de septiembre de 1997, cuando por decreto del presidente de la Federación Rusa, todas las modificaciones del tanque T-10 fueron definitivamente retiradas del servicio de las Fuerzas Armadas de la FR. Este acto burocrático puso el punto final en una historia que duró casi medio siglo. ¿Qué quedó del T-10 en la memoria? No dejó tras de sí partes de victoria desde campos de batalla. Su legado es de otro tipo. Es, ante todo, un monumento ingenieril al límite del desarrollo de cierto concepto, el concepto de una máquina de ruptura especializada, superprotegida y superarmada. Es un símbolo de toda una era de confrontación global, donde el equilibrio de poder se mantenía no solo con armadas reales, sino también imaginarias. El T-10 fue la materialización de esta idea de disuasión. Su silueta amenazante servía como prueba material de un poder que no se podía ignorar. Así, la historia del T-10 es una historia paradójica de éxito logrado sin un solo disparo de combate. Su verdadera guerra fue la Guerra Fría, una guerra de nervios, tecnologías, inteligencia y propaganda. Luchó no con proyectiles, sino con el simple hecho de su existencia, apareciendo en desfiles, siendo capturado por lentes de cámaras espías y generando escalofriantes informes en los cuarteles enemigos. Combatió en las mentes de generales y políticos, forzándolos a contar con la fuerza colosal concentrada al otro lado del telón de acero. Ahí radica su principal victoria, aunque intangible. Creado como la arma definitiva para el empuje decisivo, cumplió su tarea principal permaneciendo en cuarteles y campos de pruebas, convirtiéndose en una de las leyendas más significativas y reconocibles en el gigantesco enfrentamiento de superpotencias. Su estruendo en los adoquines de Praga no fue un triunfo, sino un epitafio, el último acto público de un tanque,
cuyo verdadero propósito permaneció sin realizar, pero no por ello menos significativo para la historia del siglo XX.